Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cúpula. Quizás ustedes no saben, pero yo organizo los capítulos de La Cúpula por temporadas. Más que nada porque desde que partió el podcast, al principio fue solamente en audio, como por 5 episodios, luego fue en un set, luego fue en otro set, luego lo empecé a hacer en mi casa, primero en la cama, después en otro lado de la pieza, después cambié la cámara. Entonces, para orden mío, porque en el fondo en el título de los videos en YouTube no sale el número de temporada, pero para mi orden hay temporadas. Y esta fue la temporada 6. Este capítulo, que él fue hacia el día. Este capítulo es el 108 y es el capítulo 25 de la temporada 6, que partió con el episodio 84, que fue el primero que editó Mati. Entonces lo hice de esa forma. Cuando empezó a editar Mati los videos, empecé la temporada 6, porque justo habían pasado 24 episodios de la temporada 5 y antes las temporadas duraban 24 episodios como en los 2000, Friends, esas series todas tenían como 24 capítulos por temporada. Y la temporada 5 para mí había sido desde el primer capítulo que edité con el formato nuevo, que fue el de Alien Wars, que fue el capítulo 60. Entonces ahí yo partí para mí la temporada 5 y después cuando Mati empieza a editar los capítulos, para mí es la temporada 6. Y lo que hice ahora, hoy es, ¿cuánto? 8 de abril, 8 de abril. Y esta semana dejé grabado todos los capítulos de abril para que quedáramos al día. Entonces yo sé que ese es el último episodio de abril, es el episodio 108. Va a ser publicado probablemente como a fines de abril. Y para esta fecha yo debería estar ya cambiado en mi departamento. Mañana voy a ver uno que es como el final y ya si me gusta y todo me cambio apenas pueda. Y como yo sabía que iba a ser así, me di cuenta que justo si dejaba grabados estos 4 capítulos de abril, terminábamos la temporada 6 con 25 capítulos. Por lo tanto, el primer capítulo de la temporada 7, que sería el capítulo 109, o sea, el primer episodio de mayo, sería en el nuevo set, como en mi casa nueva, que ahí tengo que ver bien dónde voy a grabar, si grabo en el living, en mi pieza, igual que acá, como... Entonces, este debería ser ya oficialmente, no sé si es el último video de YouTube del canal, pero el último episodio de La Cúpula grabado en este set. Así que es una forma perfecta de cerrar como la temporada 6. Así que probablemente en este momento, de hecho, debo haber publicado este episodio desde mi casa nueva. Y el próximo episodio va a ser ya con una nueva vibe. Quizás hasta con Mati le voy a decir, podemos como buscar como una intro nueva, algo para que se sienta como el cambio de temporada, pero eso, quería avisar que este es el último episodio que se va a ver con esto de fondo. No quiero hacer un update personal, ya esto lo puedo hablar en otros videos, pero quería decir igual, no me decido aún si quiero como, depende de cómo me quepan los muebles en el departamento, si voy a grabar igual en mi pieza y ahí va a estar este mismo escritorio con mi cámara y todo, o si voy a grabar en el living, pero no creo que mi escritorio en el living, no quiero hacer eso. Es un departamento de una sola pieza, entonces lo que he pensado mucho es comprarme un micrófono de esos que se sostienen así y a veces grabar la cúpula como sentado en mi sillón, por ejemplo, con el micrófono en la mano, porque estoy seguro que este no se puede sacar de su base, entonces no tendría como agarrar este con la mano. Y como no voy a grabar el podcast con el micrófono chiquitito peludo, pues la idea es grabarlo con un micrófono bueno. Este suena muy bien, así que bueno, ahí vamos a verlo el próximo episodio. Bueno, he estado, y esto es con lo que tiene que ver el episodio de esta semana, después de ver Proyecto Fin del Mundo o Project Hail Mary y luego de la misión Artemis 2 de la NASA, quedé con una hiperfijación con el espacio. Quería que habláramos y contarles sobre cuando Sunny y Batch, estos dos astronautas de la NASA, quedaron atrapados, se supone, o abandonados. Vamos a conversar bien si fue así, pero quedaron más días en el espacio de lo que originalmente tenían que estar. Iban a una misión de 8 días y estuvieron 9 meses. ¿Por qué pasó esto? ¿Fueron realmente abandonados? ¿Qué tiene que ver aquí Biden y Trump? ¿Qué tiene que ver Elon Musk, Boeing, SpaceX? Vamos a hablar de todo eso. Es un caso fascinante. A mí, en verdad, todos los casos en relación como a exploración en el espacio y astronomía lo encuentro fascinante. Yo me obsesioné con Interestelar cuando la vi, ahora con Project Hail Mary, Arrival, y encuentro que no hay nada más a veces emocionante ni gente más, no sé, pura y realmente como honorable e inteligente que la gente en astronomía. Es heavy. Sunny y Batch son unos héroes, son unos secos. Bueno, vamos a hablar de todo eso en este último episodio de La Cúpula grabado en mi pieza, en mi casa con mis papás. Antes de empezar con el episodio, les recuerdo que por favor estén suscritos al canal. Ya somos 115.000 a la fecha. Yo sé que hay muchos que ven los videos pero no se suscriben. Quizás no tienes cuenta de YouTube. ¿Puedes ver YouTube sin cuenta? Según yo no. Hazte una cuenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando tenga video nuevo y regálenme un like, un comentario, compartan el video, todo eso, y vamos con este episodio. Ya,
Este caso es demasiado interesante para mí, así que vamos en orden con todo el contexto. Básicamente les voy a explicar todo en orden, pero básicamente quería decirles que este caso se trata de dos astronautas. Fueron con una misión específica que iba a durar 8 días a la Estación Espacial Internacional. Les voy a explicar qué es eso por si no lo saben. Yo sé que hay cosas que a veces la gente siente que todo el mundo conoce, pero yo siempre pienso que simplemente hay veces que uno de algo específicamente no sabe. Así que yo siempre doy todo el contexto. Pero bueno, la misión era ir a la Estación Espacial Internacional, la ISS, la International Space Station, y volver. Pero algo pasó. Cuando yo escuché este caso, yo pensé que habían quedado como flotando en el espacio. No me di, o sea, sí es ignorancia, ok, pero literalmente escucha, y eso pasa con todas las cosas. Cuando hacen titulares, siempre lo van a hacer de la forma más como morbosa y sensacionalista. Rápidamente me di cuenta que no era así, pero así suena. Pero primero, ¿de qué era la misión? ¿Qué fue lo que pasó allá arriba? ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? ¿Quiénes son estas dos personas? Todo esto. Y para los que no saben, o los que no saben muy bien, la Estación Espacial Internacional es tal como suena. Es una estación. Es literalmente una estación porque es como un laboratorio modular donde las distintas naves que viajen a la estación se pueden como conectar, como dock. Y ha ido creciendo con los años. Se ensambló en 1998, o sea, 3 años después de que yo nací. Tiene casi la misma edad que yo. Es más vieja que muchos de ustedes. Y está orbitando la Tierra. Está en la órbita baja. Está como unos 400 kilómetros de la Tierra. Y desde esa época, desde los 2000 que está orbitando. Fun fact, no sé si es fan, pero yo no sabía esto. Hay planes hace años de traerla de vuelta a la Tierra y destruirla básicamente. Y siempre fue así, siempre no es como que iba a estar ahí para siempre. Y la idea es que eso pase el 2030. Encontré muy interesante eso y yo no soy experto en esto, pero básicamente lo que entendí es que como las distintas partes de la estación se van dañando con el tiempo, a pesar de que está orbitando, no está como propulsionándose constantemente, no lo necesita porque está orbitando, sí hace uso de estos propulsores eventualmente para como estabilizarse y está empezando a dañarse. Entonces entiendo que el riesgo de dejarla ahí hasta que se salga de órbita es muy grande. Entonces el plan siempre fue como de alguna forma destruirla o traerla de vuelta y destruirla. Entonces el plan es como hacer que vuelva a acercarse a la Tierra. Luego cuando se haga como el plan de entrar la atmósfera, se va a mandar, y lo está haciendo SpaceX, la empresa de Elon Musk. Van a tirar como un cohete o una nave con el solo propósito de chocar con esta estación que vaya a entrar a órbita para que como que se desintegre y esto pase en el punto de Nemo, que le dicen, que es este punto en el océano donde hacen estas cosas siempre porque es el punto del océano como que está más lejano a cualquier tipo de como tierra o vida humana. Lo encuentro muy interesante. Pero bueno, está ahí desde el año 98. ¿Y por qué es internacional? Porque es como una colaboración entre varias agencias espaciales de distintos países. La NASA de Estados Unidos, Roscosmos de Rusia, JAXA de Japón, ESA de Europa y la CSA de Canadá. Si ustedes buscan videos en YouTube de personas que están, astronautas que están a veces en misiones de varios meses en la Estación Espacial Internacional, desde ahí graban muchos videos mostrando cómo es en el espacio. Si han visto un video de cómo te muestran cómo se lavan los dientes, cómo comen, cómo duermen, cómo hacen ejercicio en el espacio, cómo se peinan, cómo se lavan el pelo, cómo van al baño. Generalmente todos esos videos son en la Estación Espacial Internacional. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que les decía? La misión en la que estos astronautas se quedaron atrapados era básicamente para testear una nueva nave que tenía el mismo propósito de ser de las naves que llevan astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y esta nave estaba hecha por Boeing, la misma que hace los aviones. Esto es un programa de la NASA, CCP, Commercial Crew Program, programa de tripulación comercial, algo así. Básicamente un programa para que la NASA trabaje con privados y le comisione a empresas privadas la construcción de naves o cosas. Esta nave del Boeing se llama la Starliner. Es una nave que puede llevar 7 personas, aunque la NASA nunca planeó llevar más de 4. Puede mantenerse pegadita y como attached, docked, conectada a la Estación Espacial Internacional hasta 7 meses. Aquí ojalá Mati pueda poner un video de cuando les explico eso de dock. Es literalmente que se conecta con la estación y los astronautas pasan desde la nave por ese circulito a la estación. Increíble. Bueno, así funcionan todas las naves en el fondo que se conectan con la Estación Espacial Internacional. Pero esta es una nave nueva, entonces hay que probarla, etc. Y obviamente antes de mandar a los astronautas en la misión de probarla, hacen miles de pruebas sin astronautas, sin humanos. Pero me imagino que luego de esta misión, y si todo era exitoso, se iba a empezar a usar esta nueva nave Starliner de Boeing para llevar astronautas a la estación. Algo heavy que pasó con el Starliner es que se empezó a hacer el 2014 y tenía sus primeros planes de ser lanzada el 2017 y se atrasó muchas veces, porque esto, lo que les voy a contar, pasó el 2024. Se atrasó al 2019, después al 2022 y finalmente en junio del 2024 se lanza oficialmente en una misión con estos dos astronautas. Barry Wilmore, que le dicen Butch, y Sunita Williams, que le dicen Suni o Sunny. Ambos astronautas increíblemente secos, llenos de récords, premios. Butch completó 6 misiones
misiones en su vida y Sunny 9. Los dos, como varios astronautas, habían tenido carreras militares también. Ambos fueron capitanes. Sunita es increíble. Ella había estado en el espacio varias veces. De hecho, hay un video de ella antiguo en YouTube, hace como 15 años, donde está en la Estación Espacial Internacional y explica cómo es vivir allá adentro. Ella fue a la Estación Espacial Internacional en una misión en diciembre del 2006. Hizo spacewalks, como que exploró el espacio, salió de las naves. Ella famosamente corrió una maratón en el espacio, porque ella es muy fan de correr, corre maratones aquí en la Tierra. Entonces, cuando estaba ya en la Estación Espacial Internacional, hubo una maratón a la que ella siempre iba en Estados Unidos. Entonces ella corrió la maratón como la misma cantidad de tiempo en una corredora, una trotadora digo, arriba en la Estación Espacial Internacional. Y amarra a la trotadora con cosas para como generar esa gravedad que no hay arriba. Y Butch, por otro lado, también había ido al espacio antes. Él, el año 2009, condujo el shuttle, la nave Atlantis, a la Estación Espacial Internacional. Y los dos son como de lo mejor de lo mejor. Después de varios intentos que fallaron y se fueron como retrasando y corriendo en el calendario, es el 5 de junio del 2024 cuando finalmente se lanza al Starliner con las dos personas adentro, porque se había lanzado varias veces obviamente, pero sin astronautas. Esta era la versión oficial para ir a conectarse ahí con la estación espacial. No sé si han visto antes cómo son los despegues o los aterrizajes de distintas naves que van al espacio, que salen de nuestra atmósfera en el fondo, y son todos distintos, pero básicamente estas naves tienen distintas partes que se van usando, separando. En el aterrizaje hay unas partes que simplemente se desconectan de la cápsula donde van los astronautas y se destruyen, dependiendo de la fase en la que está la nave, ¿cierto? La nave despegó, perdón si estoy usando palabras incorrectas, ok, me puede corregir aquí la gente experta en el tema, pero la nave despegó bien y salió de la atmósfera todo perfecto. Bueno, el Starliner entró en órbita y aquí las primeras horas estuvo todo bien. Aquí los astronautas hicieron pruebas con el Starliner y dicen que estaba todo bien, que funcionaba perfecto. Hicieron maniobras orbitales, no es un avión obviamente. Y aquí lo que yo entiendo es que estas naves tienen propulsores, son para propulsarse, para moverse en el espacio. Los propulsores básicamente no servirían de la misma forma acá en la Tierra, en nuestra atmósfera, con aire. Y a pesar de que uno vea las naves en el espacio moviéndose como tan lentito, casi solamente flotando, la velocidad de un objeto que está simplemente en órbita es muy rápida, esa velocidad igual. Entonces, para volver a entrar a la Tierra, se usan estos propulsores, entiendo, como para generar una fuerza contraria hacia donde estás yendo, que es de vuelta a la Tierra, para como frenar un poco la velocidad, porque al entrar a la atmósfera, la velocidad con la que vas a entrar es muy grande. Bueno, es todo un tema. Lo importante de saber acá es que tiene propulsores. Todas las naves tienen estos propulsores. Y con estos son que se va moviendo la nave ya en el espacio. Y la nave tiene que no como flotar solamente por la Tierra, como orbitando, sino que esta nave tiene que conectarse e ir específicamente hacia la Estación Espacial Internacional. Luego de hacer estas pruebas, ambos astronautas intentaron dormir. Dicen que estaba muy helado adentro de la nave, excepcionalmente frío. Pero ya cuando había avanzado varias horas después, se empiezan a dar cuenta que hay un problema. Butch dice que él también, como cuando conduces cualquier tipo de medio de transporte, tú conoces tu medio de transporte, conoces tu auto, tu avión, tu nave, y puedes sentir cuando algo anda raro, cuando hay un movimiento extraño o un sonido extraño. Y dice que sintió ambos. Y rápidamente se dan cuenta que hay unas filtraciones de helio en los propulsores. Hasta ese momento, estas filtraciones de helio eran mínimas y se consideró desde la Tierra, obviamente desde acá, que aún era seguro para la nave que se conectara con la Estación Espacial Internacional, que era parte del plan, ¿cierto? Pero luego, en todo el camino que le quedaba a esta nave con estos dos astronautas para llegar a la Estación Espacial Internacional y conectarse, 5 propulsores de la nave fallaron. 5. Después de que fallan los primeros 2 propulsores, Butch empieza a tomar control más manual de la nave y luego, con todos los propulsores que estaban fallando, perdieron altitud. Control de altitud, específicamente dice acá. Y los astronautas describían esta situación como bien precaria. Acá es cuando desde acá de la Tierra la NASA tenía que tomar decisiones, porque los propulsores, como les decía, son los que se usan para moverse en el espacio, son necesarios también para reentrar a la atmósfera, que son los que vas a usar para frenar la velocidad con la que la gravedad está trayendo a la nave de vuelta. Entonces, devolverse y no conectarse con la Estación Espacial Internacional podía ser más peligroso que simplemente seguir el plan y conectarse, pero también seguir el plan y conectarse era peligroso. La NASA desde acá intentó resetear básicamente el sistema para resetear los propulsores. Luego del segundo reseteo se logra resetear a todos los propulsores menos uno, así que con solamente un propulsor, ahora que estaba fallido, finalmente, como 1 hora y tanto más tarde de lo planeado, el Starliner se conecta con la Estación Espacial Internacional. Hay un video acá de cuando finalmente se conecta la nave y los dos astronautas entran, y los astronautas que están allá arriba en la Estación Espacial Internacional los reciben y bailan, están felices. Y aquí, ojo, ellos no saben que van a estar mucho tiempo más que 8 días en el espacio, sino que simplemente están felices porque fue súper peligrosa y complicada
complicada la misión misma de simplemente llegar a la Estación Espacial Internacional, porque habían 5 propulsores fallando, imagínense. Finalmente llegan a la Estación Espacial Internacional. Pero acá es cuando pasa el tiempo, pasan los días, las semanas y los meses, y no volvieron cuando ellos pensaban que iban a volver. Bueno, el 7 de junio ambos pasan su primer día en la ISS o la EEI, la Estación Espacial Internacional, con estas otras personas. Como les mostraba, los recibieron súper felices, hasta bailaron, estaban muy emocionados de llegar. Al día siguiente, el 8 de junio, hicieron algo que es requerimiento para cualquier nave que llegue a la EEI, que es probarla como opción para literalmente como escapar o salir de emergencia de la ISS en caso de que fuera necesario. Es un requerimiento probar a cualquier nave que llegue y se conecte con estos docks a la ISS. Tienen que probarla como el primer día o segundo día para ver si es usable en caso de una emergencia. La fecha original en la que iban a volver a la Tierra era el 14 de junio. Eran solamente 8 días. Este mismo 14 de junio les dicen que la fecha para volver en el Starliner se corrió al 22 de junio y tienen una llamada con los que administran esta misión con Boeing para discutir qué iban a hacer el resto de la misión, y de hecho entran al Starliner los dos, Sunny y Butch, para revisar la nave. Cuando se estaba posponiendo la fecha de retorno, yo me pregunté al principio, antes de ver bien e investigar el caso, yo no entendía cómo era que se iba retrasando se retrasó 8 veces. Si es que ya falló la nave y el Starliner no era seguro para volver, yo no entendía cómo podían seguir investigándolo si está como en el espacio conectada al ISS. Pero lo que aprendí viendo este caso es que sí, obviamente remotamente se pueden resetear sistemas, se puede seguir investigando, se puede revisar, y la nave no estaba rota ni inocupable, o sea, estaba conectada y se conectó a la ISS y ambos llegaron a la ISS. Pero entre la NASA y Boeing querían realmente cerciorarse de que era seguro para ellos volver en la Starliner, y también si es que había que resetear o arreglar remotamente más cosas de la nave y de los sistemas para que puedan volver a salvo, porque la reentrada a la Tierra es la parte más peligrosa de todos estos viajes. Y aquí es cuando se empieza a empujar más la fecha de retorno. Terminó siendo ya que en julio, o sea, imagínense, esto parte el 8 de junio, 7 de junio, iban a volver originalmente el 14, se empujó al 22, se siguió empujando la fecha, mientras aparte seguían haciendo estudios aquí en la Tierra con distintas simulaciones. Obviamente todas estas naves, antes de ir con crew, antes de ir con astronautas adentro, se prueban sin astronautas. Entonces hay varias de la misma nave y se hacen lanzamientos de prueba para ver cómo funciona sin gente adentro. Entonces en julio se empezaron a hacer pruebas en Nuevo México y se adelantaron pruebas que estaban programadas para futuras misiones de Starliners. Simularon las mismas condiciones que se habían experimentado con el Starliner, y estas pruebas terminan el 18 de julio. Y así es como se va empujando la fecha una y otra vez. Aquí, cuando ya empieza a empujarse más la fecha, se imaginarán que lo que pasa es que la prensa se entera y esta noticia se empieza a hacer viral. La noticia es que hay 2 astronautas atascados en el espacio. Y cuando uno escucha eso, yo me imaginé como a Sandra Bullock y George Clooney en su película. Y claro, cuando escuchas la historia verdadera, no suena como que están atrapados ni atascados en ninguna parte. Claramente estaban a salvo. Y desde que desde los primeros retrasos, se empieza a conversar sobre si, no solamente de cuándo, y desde el comienzo de los retrasos de la misión, no solamente se está estudiando y viendo si es seguro que vuelvan en el Starliner, sino que también desde el principio se está considerando la opción de no volver en el Starliner, que no significa no volver, significa volver en otra misión, en otra nave. Entonces se considera, por ejemplo, hay 2 astronautas que estaban allá en la ISS que iban a volver unos meses después en una nave y una misión de SpaceX, y esa nave era para 4 miembros y iban a ir solamente estos 2. Entonces ahí podían volver los 4. Entonces desde el principio se considera la opción de quizás no volver en el Starliner, pero tampoco era seguro. Entonces todos estos atrasos y estos meses pasaron por experimentos de estudios que se hacían en la Tierra para ver si era posible para ellos volver en el Starliner. La primera mención pública de que iban a tener que volver con SpaceX fue a principios de agosto, 7 de agosto, y ahí se empezó a hablar sobre que puedan volver a principios del 2025, lo cual ya significaba que iban a estar 6 meses en el espacio cuando originalmente iban a estar una semana. Acá, no sé si se pueden imaginar, pero algo también que era muy controversial, estábamos en los finales de la administración de Joe Biden, de los demócratas en Estados Unidos, y también SpaceX y Boeing son rivales. Hubo incluso una entrevista de Trump
con Elon Musk al lado y Trump decía que Biden había dejado a los astronautas abandonados arriba y que él no haría eso. Entonces estaba generando también como revuelo político y Elon Musk al lado sentado como nosotros los vamos a traer de vuelta, nosotros SpaceX los vamos a salvar. Fue el 24 de agosto del 2024 cuando la NASA anuncia que se determinó que no es seguro devolver a Sunny y a Butch en el Starliner, así que oficialmente iban a volver no a principios de 2025 como en enero de 2025, sino que iban a volver en marzo del 2025 en una misión de SpaceX, la misión Crew 9 específicamente. Esta misión de SpaceX Crew 9 todavía no iba a la ISS. Esta misión iba a ir con 2 astronautas en vez de 4 y se fue retrasando por los mismos problemas que habían con el Starliner, porque para que llegara la nave de esta misión de SpaceX, en la misión Crew 9, tenía que desacoplarse, desconectarse el Starliner, porque habían solamente 2 puertos. Esto suena como que estamos hablando de puertos USB, pero literalmente es eso a grandes rasgos. Hay solamente 2 puertos de este tipo, entonces para que esta misión, la misión de SpaceX Crew 9, que es en la que se iban a devolver después estos 2 astronautas abandonados, dije eso entre comillas para los que están escuchando y no viendo, tenía que desacoplarse al mismo Starliner. Pero se determinó que no era seguro que Sunny y Butch volvieran en el Starliner, por lo tanto, el Starliner tenía que desacoplarse y volver a la Tierra, pero sin nadie adentro. Por lo tanto, no sé si sabían, pero el Starliner volvió a la Tierra y de hecho volvió sin problemas, pero sin gente adentro. Todo esto fue obviamente tratado como una emergencia y de hecho hay una especie de bote salvavidas que cada uno de los astronautas de las misiones tiene que tener en estas misiones. Así que SpaceX tuvo que desarrollar rápidamente un sistema nuevo para que con estos 2 tripulantes extra a la vuelta tuvieran un sistema oficial de emergencia en caso de cualquier cosa, y la NASA lo aprobó. Bueno, finalmente en septiembre del 2024 el Starliner vuelve sin astronautas adentro, sin nadie adentro, vuelve a la Tierra. Llegó y a salvo, pero esto no probaba que habría sido seguro que volvieran en él, ya que de hecho en su entrada a la Tierra, su reentrada a la atmósfera, tuvo más fallas en sus propulsores y terminaron fallando todos, que es lo que hablábamos en la primera parte del video, ¿cierto? Como es que partió fallando uno y después ya al momento de conectarse al ISS habían fallado más, pero lograron resetear todos menos uno, ¿se acuerdan? Bueno, finalmente fallaron todos a la reentrada. Y aparte de los propulsores, en esta reentrada a la Tierra, a la atmósfera, hubieron nuevos errores en el Starliner que no se habían considerado antes. Por ejemplo, fallas en sus sistemas de navegación y uno de los propulsores, que su misión específica es orientar a la cápsula en la reentrada a la atmósfera, falló en encenderse. Bueno, finalmente vuelven en esta misión de SpaceX el 18 de marzo del 2025, el año pasado. Pasaron finalmente 286 días en el espacio, casi 9 meses, y llegaron completamente a salvo. Algo que llama mucho la atención para mí de todos estos viajes al espacio es que, sobre todo cuando están en estos tiempos largos y no en misiones de 10 días o una semana, sino que estas misiones de meses o un año incluso, los astronautas tienen que pasar por todo un plan de recuperación física aquí en la Tierra. Pasar tantos días sin gravedad genera muchos, no solamente problemas, sino que la misma costumbre del cuerpo a no tener la gravedad hace que todo se sienta muy distinto, cosas a los huesos, los músculos, mareos. De hecho, en la misma ISS tienen como equipos para que se ejerciten y puedan mantener como la circulación, sus músculos. Les contaba de hecho que Sunny había hecho una maratón el 2003, la única persona en hacer una maratón en el espacio, porque corrió al mismo tiempo que se estaba corriendo la maratón de Boston acá, corrió la trotadora. Entonces imagínense que tu plan era estar 8 días y tuviste 9 meses. De hecho, si ven en los videos cuando sacan a las personas de las cápsulas, hay un equipo médico, los lleva, los toman en brazo. Así que Sunny y Butch, bueno, como cualquier astronauta que esté tanto tiempo en estas misiones, estuvieron recuperándose unas buenas semanas y meses. Y luego empiezan a hacer conferencias de prensa y entrevistas. Y aquí es donde yo, con toda la hiperfijación que he tenido este mes con la misión también de Artemis, me llama la atención mucho como estas personas siento que son muy inteligentes, y al ser tan inteligentes siento que inevitablemente eres muy inteligente emocionalmente también. Y claramente son personas que son muy aptas para estas misiones porque tienen como ese nivel de self-awareness e inteligencia que los hace entender muy bien y estar muy bien conscientes de que todo es más grande que ellos. Como que a los dos de las entrevistas, las vi, les preguntaron mucho sobre cómo se volvió político lo que pasó con ellos. Les preguntaron, ¿te sentiste abandonada allá?
¿Qué te pareció cuando te dijeron que se estaba volviendo una discusión política acá de Trump versus Biden? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que iba a estar tantos meses? Y sus respuestas eran muy... que alguien podía decir que son respuestas que dicen eso porque saben que tienen que decirlo públicamente, pero yo las siento muy genuinas sus respuestas y es porque, o sea, si eres alguien apto que pasó por tantos procesos de ser como aprobado y elegido para hacer estas misiones de tantas personas, aparte de tener el conocimiento técnico, la experiencia, son estas personas que como que el nivel de liderazgo que tienen y como dejan su ego de lado muy heavy. Ambos contestaban muy bien como realmente no, la política no es su cosa, no es lo que les interesa y no es donde tampoco sienten que sea correcto ni apropiado para ellos meterse. Y también negaban haberse sentido abandonados en cualquier momento. Dicen que así son estas misiones, que esto es parte de las misiones, que estaban atentos recibiendo información desde abajo sobre qué hacer. En el fondo ellos saben que están en una misión y tienen que ir siguiendo todos los procedimientos y que ocurran cosas que hayan emergencias son parte de estas misiones. Y Sunny sobre todo decía que a ella le encanta estar en el espacio, así que de hecho estaba feliz de haber estado más tiempo. Y yo siento que claramente si puedes tener como un mal día o puedes empezar a extrañar a la gente o es algo que no vas a decir públicamente porque en el fondo una misión, ser parte de una misión de la NASA es algo tan grande y que ellos están muy conscientes de que es mucho más grande que ellos. Ellos saben que no es su lugar y no sería su lugar, por más que nosotros entenderíamos que es súper válido, no es su lugar después de todo el trabajo que hay detrás y esto es la cantidad de gente, estos equipos gigantes que hay detrás de estas misiones. Decir en la tele así como, sí, cuando me enteré que iba a estar más días, yo como dije, qué atroz, y me sentí abandonado, como, no van a decir eso, son capitanes, son ex militares, son astronautas. A mí sí me llamó la atención de este caso, yo no tenía idea que era algo de casi como Boeing versus SpaceX. Eso lo encontré muy heavy, que hayan vuelto finalmente en una nave de SpaceX. Y Boeing como empresa, o sea, han estado, podríamos hacer un episodio de La Cúpula sobre eso si les interesa, pero hay hasta un documental en Netflix sobre la caída de, no pun intended, la caída de Boeing. Vi este documental hace unos años, pero era específicamente sobre cómo han habido muchos accidentes de aviones Boeing. Ya hablaban sobre cómo ha existido este declive en cómo tratan la empresa porque los estándares de calidad de los procesos no se están siguiendo como antes, básicamente. Y acá, en este caso, hay una investigación que se hizo que se lanzó el mes pasado, o sea, hace 2 meses, hace 2 meses, en febrero del 2026, donde se clasifica a la misión del Starliner como un error tipo A, que es el tipo de error más grave en la NASA. Es como la categoría de falla más grave. Generalmente se reserva esta categoría para misiones donde se pierde una nave o se pierde una vida. Y en el reporte se hablaba de falla de hardware, deficiencias en los procesos de inspección de calidad, errores de liderazgo y errores organizacionales que crearon riesgos inconscientes con los estándares de viajes espaciales humanos de la NASA, básicamente. Obviamente no es primera vez que hay errores, obviamente en todas las organizaciones, las instituciones pueden haber errores así, pero me llama la atención que si no ha habido por ejemplo, un accidente desde el Columbia, que fue el 2003, que el primero en tantos años, en 20 años justo, sea con Boeing, igual me llama la atención, como Boeing can catch a break. Bueno, ambos, Sunny y Butch, se retiraron oficialmente de ser astronautas de la NASA. En uno de los documentales que vi sobre este caso de este programa de Australia, mostraban cómo Butch ahora está jubilado, lo mostraban cortando el pasto en su casa y alguien comentaba abajo como, imagínate ser vecino y ver a un tipo cortando el pasto y no saber que eres literalmente un ex astronauta. Sunny sobre todo, como les contaba al principio, es sequísima, o sea, ya tiene récords de la cantidad de tiempo que ha pasado en el espacio. Y no sé, siento que con toda esta hiperfijación que tuve este mes, estoy pero como obsesionado con estas personas, lo encuentro tan... No es solamente cuando digo como inteligentes, no sé cómo decirlo, especificar y expresar qué es lo que admiro tanto de estas personas, pero al escucharlos hablar, también los de la misión de Artemis, como que siento que lo que estoy pensando es que siento que al ser parte de misiones, procesos, investigaciones, organizaciones tan grandes que tienen como tanto significado como para la humanidad, siento que, y también el hecho de literalmente salir de la Tierra, te debe también generar una perspectiva y también que seas capaz y apto para estar en estas misiones, también como que debes tener de base una perspectiva así, pero te refuerza esta perspectiva de que tener un ego tan grande para las cosas no tiene sentido. O sea, incluso los mismos astronautas de la misión de Artemis decían como
Ojalá que nos olviden, porque si nos olvidan en 20, 30 años más significa que hicimos bien la pega, o que la misión fue eficaz, porque si seguimos hablando de la misión de Artemis en 100 años más es porque al final no sirvió de mucho. En esa entrevista veía los comentarios y las personas comentaban como, bueno, eso es lo más lindo que he escuchado a alguien decir, pero claro, es que y después pienso, si eres parte de este tipo de misiones y este tipo de trabajos, no tienes que pensar así, tienes que tener esa mentalidad, esa mente más abierta, darte cuenta como que, entre comillas, no somos nada, todo es más grande que nosotros. Y eso lo encuentro tan inteligente y lindo al mismo tiempo. Y estas personas también siento que son muy humanos también. Cada vez que les preguntan lo más importante para ellos, siempre hablan de su familia, el amor, sus seres queridos. Y eso dice mucho de ellos también. Así que siento que después de esta hiperfijación que tuve, que todo partió con ver Project Hail Mary a principios de este mes, estoy obsesionado con todas estas personas. Bueno, ambos están jubilados. Butch es cristiano, es pastor de hecho, y está jubilado y lo que hace en sus días es pasar tiempo con su esposa y trabaja en su iglesia local. Y Sunny, por otro lado, la he visto haciendo charlas, dando entrevistas. Fue reconocida por la India, por el gobierno, como les contaba al principio, por distintos récords, logros. Y esto es otra cosa que amo también de la NASA, como ambos, en ese sentido, distintas personas muy distintas, de orígenes muy distintos, trabajando en conjunto. No sé, todo lo encuentro tan lindo. Gente, comenten en este video qué les pareció este caso. Me interesa mucho conversar con ustedes de esto porque quiero hacer más episodios sobre estas cosas. Quiero hacer un episodio sobre el Challenger y Columbia. Obviamente esos casos son casos trágicos. Siento que este caso claramente tiene un final feliz, pero esos otros casos son tragedias. Si no saben mucho de esos casos y les gustaría que se los cuente, podemos hacer episodios de la cúpula sobre eso. Así que, como siempre, dejen comentarios para estar leyéndolos. Gente de Spotify, pueden ir a YouTube también a comentar o pueden comentar en Spotify. No olviden estar suscritos, dejar un like, comentar, compartir y nos vemos en el próximo. Y este fue oficialmente el último episodio en este set. Último. Con este se cierra. Esto lo estoy grabando el 11 de abril y esta semana me cambió. Pero ustedes están viendo esto como probablemente el 30 de mayo. O sea, de abril, perdón. Bueno, muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo. Chao.